Un segundo, que a ver si funciona todo y empezamos. Se ve perfecto, Pascual. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar o comenzar o acabar ya con el tercero de los webinarios que hemos dedicado al tema de la Ayurveda. Sé que es complicado un viernes, con un día como el que hace, estarse a las 11 de la mañana Sí. delante de la pantalla en vez de estar en la playa. Pero bueno, vamos a pasar un poquito la información de hoy, en qué consiste este tercer seminario. Vamos a seguir hablando un poquito de la Ayurveda, de los 7 tejidos, ¿de acuerdo? Muy rápido, ¿de acuerdo? Miraremos el último dosha que nos queda, que era Kapha, ¿de acuerdo? Y también miraremos las últimas plantas, la Gymnema, el Gurmar, Moringa, Tribulus, Trifala, que es una combinación de 3 frutas, ¿de acuerdo? Y la Amblica officinalis, que es la Malaki o la Ambla. Lo importante a tener en cuenta, en la medicina ayurvédica ellos tienen unos conceptos de unos tejidos que en realidad es muy parecido al concepto occidental. Ellos hablan del plasma, de la sangre, de la grasa, del músculo, del hueso, de la médula, del aparato reproductivo sexual, que es el origen de todo. En realidad, la palabra da significa apoyar y como veis en la diapositiva, lo que quiere decir es que las funciones de los tejidos en realidad entre ellos es apoyarse, nutrirse, envolverse para dar forma al cuerpo humano. ¿De acuerdo? La base del sustento es la estructura ósea, pero tiene que estar envuelta de la musculatura para ser móvil. Tiene que tener una capa de grasa, de tendones y ligamentos para tener flexibilidad de movimiento, de acuerdo a un aparato digestivo que le proporcione la alimentación, la nutrición, los minerales, las vitaminas, las hormonas, todo el tejido necesario, todos los componentes necesarios para que el cuerpo en sí pueda funcionar. Lo importante que veréis, a ver, sale la foto, que tendría que salir la fotito, ahora. Va a ir uno por uno, aunque lo vamos a hacer un poquito más rápido. El orden, de acuerdo, de dentro hacia afuera para ellos es, el principal tejido es el sucra, es el tejido reproductivo. De hecho, para que se pueda producir la fecundación hace falta un óvulo y un espermatozoide. Con lo cual, el principio empieza aquí, ¿de acuerdo? El segundo tejido es el meja o maja, que es la médula. Cuando habláis se habla de embriología, se empieza a hablar que si al cabo de unos días empieza la notocorda, el tubo neural, la formación, es decir, de toda la estructura ósea, muy importante en esa época del ácido fólico, y va creciendo de esta manera. Después de la médula, ¿de acuerdo? Viene el tejido óseo, si quiere, ahora, ¿de acuerdo? A este le seguiría el tejido graso, el muscular, la sangre y el plasma, la piel. Entonces, ellos tienen una estructura de una manera que si hay un problema en el plasma, indirectamente a que estará perjudicada la sangre. Si hay un problema en el tejido graso, acabará habiendo seguramente un problema a nivel de obesidad. De hecho, es lo que veremos que sucede mucho con Kapha, que es, entre comillas, el último humor fisiológico ayurvédico, coincidente con el carbónico, con el linfático, llamámosles occidental o moderno, que es el que veis aquí. ¿Y qué es lo más importante? Cuando hablamos de Kapha, hablamos de lo que es la estructura. Kapha sería un poquito, al combinar la tierra y el agua, si miramos el planeta Tierra se ve azul porque hay agua, ¿de acuerdo? Pero en realidad es una maceta, digamos, de tierra rellena de agua. Pues Kapha corresponde a estos dos elementos. Tiene una parte muy importante que no se ve, que es tierra, y una parte que se ve mucho, que es agua. Entonces, veis que su sentido es el olfato y el gusto, con lo cual ya os haréis una idea de que le gusta comer, le gusta beber. No es un pita que come con ansiedad, sino que le gusta comer, come mucho, pero come lento. Siempre tiene hambre, siempre tiene sed. Tiene una estructura física, como veis en la foto, grande, ancha, amplia, está un poquito musculado tal vez. Kapha es un poquito más regordete. Más adelante veréis una foto cuando hablemos de la obesidad de una de las plantas y veréis un gordito que sería la idea de un Kapha. Son gente de movimiento lento, de pensamiento lento, gente que le cuesta mucho entender algo, pero cuando lo comprende no lo olvida. Es el típico trabajador metódico, es el que siempre tiene las herramientas bien colocadas, todo bien puesto. Antes de empezar a trabajar, el hombre se sienta, lo tiene todo bien colocado, sabe dónde está cada cosa. Es muy metódico, es una persona muy cariñosa, ¿de acuerdo? Negativos posesivos, celosos, avaricioso. Su pelo es abundante, los ojos, como veis, pone azules o negros. Diréis, ¿azules en la India? Sí.
Hay una parte muy importante, creo que lo comenté, que dentro de la estructura de la India, que hay muchas castas y muchas etnias, la etnia de los Sikh, que son los guerreros, si a alguno le gusta la literatura ayurvédica o la literatura india, los grandes gurús, los grandes maestros de la ayurveda en principio, de toda la teoría de las maestrías del yoga, la mayoría suelen ser, de acuerdo, de la etnia Sikh, que eran los grandes guerreros. Eran gente de cabello rojo, a veces rubio, negro y de ojos claros, azules o verdes. Kabir Singh, Jamal Baba Singh, Rawal Singh, Kirpal, habían muchísimos. Ajay Singh. Siempre utilizan el término Singh, S-I-N-G, que significa león, ¿de acuerdo? Como como un halago a la fiereza, a la capacidad o a la voluntad de esta gente de entrar en batalla y de defender las cosas que se supone que son correctas. En principio, al ser la estructura que da forma a todo, tiene que ver con músculos, con huesos y con tendones. Es un poquito lo que nos da forma. Y lo más importante es que cuando hay un problema en las articulaciones hay un problema de capa. Y capa guarda relación con la humedad, con la pesadez, con el frío. Es decir, todos sabéis, o todos los que habéis hecho medicina china, que están los típicos ataques de viento frío, ataques de viento humedad, pues tiene que ver un poco con estos síndromes de Wei o de Bi. En equilibrio, capa es la persona amorosa, tranquila, es una persona que no se suele enfadar, perdona, pero fuera de balances, como todos, se va al extremo negativo. Le gusta el apego, la codicia, la envidia, inclusive la avaricia. Es decir, cambia mucho la filosofía de la persona. Su digestión es regular, ¿de acuerdo? No digieren bien ni mal, pero es lenta. Perdido por el dulce. Es decir, son un poquito golosos. También lo era Bata, pero Bata es por necesidad. Bata necesita el dulce para tirar hacia adelante, para tener ese golpe de energía que no tiene de forma natural. El apetito y las heces son constantes, va bien al lavabo, es decir, es lo de las heces suaves y gruesas significa que come bien, digiere bien y va al baño bien. No es como Bata, que si depende de lo que comas ya no va, puede tardar 3, 4 días en ir al lavabo, tiene estreñimiento. Y Pita, ¿de acuerdo? Que aunque vaya bien al lavabo, como le encanta comer cosas picantes, fuertes, pesadas y un poco, vamos a decir, indigeribles, cuando va al lavabo va, pero le cuesta un poquito. O a veces va con mucho calor y acaba teniendo, que es un clásico, la gente de este tipo Pita, el padecer hemorroides, hipertensión, trastornos asociados con el calor en la sangre. Entonces, al ser una persona de características pesadas, tiene que evitar todo lo que sea pesado, es decir, las comidas muy grasientas, ¿de acuerdo? Todo lo que esté muy condimentado, hecho con mucha grasa. Le va bien la leche, pero tenía que ser desnatada para que se entienda. ¿Por qué le va bien también utilizar las especias? Recordar, estructura de la medicina ayurvédica, alimento, especies y plantas para tratar. Es decir, a los alimentos le han de incorporar algunas especies como la pimienta, la cayena, el jengibre, porque les ayuda a eliminar la mucosidad. Capa tiene que ver con el pulmón, para que hagáis una idea. Si viéramos en una foto un pulmón, un estómago, un intestino delgado y un intestino grueso, el pulmón y la mitad del estómago, es decir, desde el antro hacia arriba, pertenecerían al territorio capa. Lo que sería del cuerpo, fundus y todo el intestino, es decir, duodeno, yeyuno e ileón, corresponderían a pita. Y todo lo que fuera el colon, es decir, ascendente, transverso y descendente, es terreno bata. Luego veréis una foto de una lengua, porque en Ayurveda hay diagnóstico por la lengua y por el pulso, diferente a la medicina china, pero hay, aunque se parecen mucho. Lo veremos cuando hablemos del gurmar, de la planta de la gindema silvestre, ¿de acuerdo? Y explicaremos un poquito por qué la gindema tiene ese efecto sobre el sabor o el apetito, sobre el dulce o el amargo, ¿de acuerdo? Seguimos. Lo importante de capa. Si capa es lento, cuando se desequilibra, pensar que pueden ir o hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba es raro ver un capa, porque gastaría mucha energía, estaría muy hiperactivo. Puede estarlo, pero sería más a un aspecto emocional que en el físico. La tendencia de cada persona es la que es un caracol, por mucho que quiera correr, siempre va a ir lento, ¿de acuerdo? Y una liebre, por muy poco que quiera correr, va rápida, porque es su capacidad ya. Pues entonces, tienen tendencia a la letargia, se vuelven perezosos, duermen más de lo normal. De hecho, capa tiene que evitar dormir durante el día. Y el capa es aquel que lo dejas un momentito sentado, estás hablando, boom, se está dormido a las 11 de la mañana. ¿De acuerdo? Si es muy habitual, esto está desequilibrado. La tendencia a aumentar de peso es normal, es la estructura. Tiene tendencia a acumular, es el que puede engordarse todo lo que quiera, entre comillas, porque no le afecta tan negativamente como a los demás. Al igual que el perder peso a Bata no le perjudica porque ya es delgado de por sí,
a cualquiera de los otros sí le perjudica. Y lo más importante, pierde la motivación. La vida no tiene sentido para él ya, ¿de acuerdo? Entonces, no quieren hacer nada, se desaniman, entran muy fácilmente en depresión y cuesta mucho sacarlos, ¿de acuerdo? El frío y la pesadez se imponen, duelen las articulaciones, crujen cuando se mueven, hay también problemas de congestión y bueno, a nivel emocional, lo que hemos comentado, se van hacia la avaricia, el apego, la codicia, mi mujer es mía, no me la toques, no me la mires, son muy posesivos en ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se regula una persona capa? Que haga un poquito de ejercicio, ¿de acuerdo? Recordar, no sé si lo comenté, Bata le va muy bien hacer ejercicio por la mañana, nunca tiene que hacer por la tarde-noche, porque entonces Bata se excita, ya no duerme, ya que duerme mal. Si encima te hace ejercicio por la noche, que se le pega un subidón de cortisol, de adrenalina, ya no duermen toda la noche. Fijaros que hay muchos pacientes que si le preguntáis, ¿cuándo haces deporte? Te dicen que muchas veces después de correr por la tarde-noche, hacer ejercicio o ir al gimnasio, tienen un problema de que no pueden dormir. Pita en principio podría hacer en cualquier momento menos entre las 12 y las 5 de la tarde en épocas de calor, porque sale a correr Pita o hacer ejercicio en esas épocas, ya al ser de temperamento caliente, empeoraría muchísimo. Y también una cosa importante en capa, tiene que evitar la rutina, si no se vuelve perezoso, se vuelve monótono. Lo de evitar la digestión durante el día, tiene que tener actividad mental y física, es decir, ve lo mismo que haga crucigramas, ¿de acuerdo? Que lea, tiene que hacer algo, porque le va bien. Comidas siempre ligeras, porque la tendencia suya es comer grasiento, comer pesado, que le empeora. Evitar los lácteos. Lo importante del lácteo es que en la Ayurveda no se bebe la leche de vaca como aquí. Aquí se utiliza mucho el ghee, que es una mantequilla clarificada, es decir, que ya está tratada, que la hace menos pesada. Y sobre todo tiene que evitar los alimentos y las bebidas heladas, porque empeoran su condición. Le gustan, pero le empeoran. Entonces, lo principal en este hombre es cambiar un poquito todo eso. Luego, otra cosa importante, hablemos de los gunas, de las cualidades y otros tipos de esencias que tenían los doshas, ¿de acuerdo? Cada dosha tiene una parte en peculiar. Hablemos de Vata, que Vata tiene que ver con el prana, que era como la vida, la energía, que cuando Vata se acababa, la vida se acababa. Pues ese prana, ¿de acuerdo? Ese chi tiene que ver con Vata. Tejas se relaciona con Pita y hojas con Kapha. Término prana ya lo hemos hablado muchas veces, pero Tejas es importante porque Tejas es lo que da conexión entre la parte superior, vamos a decir, la capa, y la parte inferior, vamos a decir, Vata. Es decir, es el nexo de unión. Es como el cuarto chakra que une y relaciona los tres inferiores con los tres superiores. ¿De acuerdo? Y hojas, os lo dice aquí, es la esencia sutil que mantiene nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. ¿De acuerdo? Es un poquito lo que hablábamos de capa. Conecta, integra, da forma a todo el tejido del cuerpo. Y es el que guarda relación a nivel general. De hecho, ahora cuando veamos los atributos en este cuadro, veremos que cada dosha, vata, pita, kapha, tiene sus atributos. Pueden ser pesado, lento, frío, aceitoso, y al lado derecho el contrario, pesado, ligero, lento, rápido o agudo. Agudo significaría que si la persona es lenta de comprensión, es agudo de comprensión. Si es lento de movimiento, es rápido de movimiento. Sutil, sutil es algo ligero, grueso es algo espeso, vasto, turbio, es decir, como el agua cuando está sucia, que por el motivo que sea ha habido algún problema y cuando cae del grifo sale con un color así grisáceo, y claro, ¿de acuerdo? Entonces, todos los atributos que se corresponden con cada dosha a veces se comparten. Por ejemplo, Bata y Pita son ligeros. De hecho, Bata, hablemos, cuando caminaba parecía, es el típico que no sale en la foto porque se ve una línea que se mueve de borrosa, pues es eso, es rápido, con mucha movilidad. Pero también esto lo comparte con Pita, ¿de acuerdo? El frío, lo dijimos que Bata tiene manos y pies fríos. Kapha también tiene tendencia a ser frío porque el sistema linfático de Kapha es lento, con lo cual acumula frialdad en manos, pero mientras que la mano de Bata es fría, está congelada, la de Kapha es fría con un cierto grado de humedad. Uh-huh. Y luego el aceitoso se comparte entre Pita y Kapha, porque tiene que ver mucho con la forma de comer. A los dos les gustan las comidas densas, pesadas. Lo que pasa que Pita tiene un metabolismo muy potente que le permite digerir de una forma más correcta los alimentos que a Kapha, que Kapha lo va a hacer igual, pero un poquito más lento. Por eso cuando Kapha va al baño, va suelto, con heces grandes pero blandas, en cambio Pita va con heces grandes y duras, debido a que ese calor que hace genera poca
entre comillas, humedad o tejido líquido dentro del colon que hace que tenga un cierto estreñimiento, no como el de bata, que es atónico por falta de motilidad, sino debido al tipo de alimentación. Empezamos con la fitoterapia. Este cuadro ya lo habéis visto, no lo volveré a leer como lo enviamos generalmente siempre, pero bueno, ya tenéis una idea de cómo funcionan las plantas, cómo se utilizan a nivel mundial, lo que dice la OMS, que esto sí que es importante. Y ahora vamos a empezar con el grupo de plantas que tocan hoy. Gymnema, Gurma, Moringa. Esta planta no es muy conocida, pero tiene como un, ¿cómo diríamos? Es un perfil como muy humano. Luego lo explicaremos, se nombra en la Biblia. Es una planta en la cual la OMS ha puesto, de acuerdo, la esperanza en acabar con el hambre en el mundo. No es ninguna broma, esto es cierto. De hecho, se ha investigado mucho y parece ser que funciona, es una gran planta que podría acabar como mínimo con la desnutrición en África. Y luego veréis un poquito el mapa y os explicaré un poco. Gymnema, se conoce con el nombre de Gurmar, aunque también con el nombre de Barubinashi. Otra cosa importante, depende de la bibliografía, cambian los nombres. Gurmar, podéis ver 40.000 nombres diferentes. Hay unos nombres que vienen de la época védica, que era la época de la medicina ayurvédica, cuando era más espiritual, más, vamos a decir, medicina ayurvédica más clásica, que podríamos decir más occidentalizada, como más específica, con lo cual veréis que los nombres cambian. Tenéis todas sus características. Lo más importante es que a nivel de dosas equilibra, ¿de acuerdo? Pita y Kapha cuando están en negativo y Vata cuando está en exceso. Es decir, cuando Vata se ha lanzado a comer dulce sin parar. Sobre los Dhatu, los tejidos, plasma, sangre, grasa sería todo el tejido graso en realidad. Grasa queda como un poquito así no específico, ¿de acuerdo? Y a nivel reproductivo. Los canales, que serían nuestra versión de los meridianos, el digestivo, el circulatorio, el urinario y el reproductivo. Es una planta rasayana. Recordar que todo lo que era rasayana tenía que ver con algo que rejuvenecía, que daba vitalidad, que era como una planta anti-aging. Recuerdo, es una planta rejuvenecedora para Pita cuando Pita está mal. Y tiene el prameja, que es antidiabético. Sabéis que los orientales, aquí los ayurvédicos, fueron los primeros en descubrir, entre comillas, la diabetes, que era aquella orina que caía al suelo en la cual se acercaban las hormigas para recogerla. Pues fueron los primeros en describir la enfermedad, digamos, de la diabetes. Lo importante, veréis que cuando hablemos de la gimnema y veáis sus principios objetivos, siempre aparece la palabra ácido gurmarínico. Tiene que ver con el nombre, Gurmar, como se conoce. Generalmente está utilizado siempre para diabetes, para artritis, para anemia, osteoporosis, hipercolesterolemia, cardiopatía, estreñimiento, antiinflamatorio. Son plantas con múltiples funciones, ¿de acuerdo? Porque muchas veces se utiliza la planta entera o a veces solamente una parte de la planta, ¿de acuerdo? Dependiendo de la parte de la planta tiene un efecto más marcado sobre una función u otra. Un cuadro, ¿vale? Que habla un poquito de lo que hace esta planta. Tenéis cada molécula, el gurmarín suprime el sabor dulce, tiene una actividad anticáncer, reduce el colesterol, tiene una actividad antiviral, también tiene una actividad antitumoral, citotóxica, una actividad antidiabética, a nivel bucal es antibacteriana. Recordar que, bueno, todas estas plantas de las que hemos hablado, os debe sonar, ya por una o por otra, habíamos hablado de que se pueden masticar para mantener una boca limpia. Es decir, podéis coger una cápsula de inema de cualquier otra planta que hemos hablado, tanto, y luego cepillar los dientes con un cepillo y agua, que sirve igual que una pasta de dientes. De hecho, para que os hagáis una idea de lo importante que tiene esta planta a nivel de la medicina india, en el Susruta, de acuerdo, que es un libro como el Chama Sakrita, que hay muchos que hay, habla como que es un escritor del Madhu Mea, ¿de acuerdo? Esto me lo sé porque los nombres no me sé muchos, pero esto sí, porque Mea Madhu, Madhu es como dulce, azúcar. Es decir, es destructor de la glucosuria, la traducción, y de otros problemas de tipo urinario, no solamente de eso, de infecciones urinarias. También serviría un poquito para cálculos, pero aquí la planta de elección en los cálculos es el tríbulos, por la inhibición de la glicoxilato, ya me saldrá el nombre, de la glicolato oxidasa, perdón. ¿De acuerdo? Importante. Lo más importante de la planta ya lo podemos saber. Es una planta con actividad antidiabética, pero lo bueno que tiene es que se utiliza desde hace más de 2000 años
para tratar lo que veis ahí, el madumea, la orina de miel o la glucosuria. Pero lo más importante es que es una planta que es capaz de regenerar las células beta del páncreas, tanto en diabéticos tipo 2. Eso no va a significar que el que sea de tipo 1 lleve 40 años tenga que dejar de tomar insulina, pero sí que se ha comprobado en los estudios que tanto diabéticos de tipo 1 como de tipo 2, los de 2 pueden llegar a dejar de tomar la metformina, el jarra, la vilaglipina, lo que vayan tomando, pueden dejar de tomarlo, y los que toman insulina o se inyectan insulina pueden llegar a bajar de un 40 a un 60% la dosis diaria. Esto tiene un beneficio importante, porque recordad que el gran problema del diabético no es la enfermedad, sino los efectos secundarios, la retinopatía, la microangiopatía, la cardiopatía diabética. Es decir, el problema realmente del diabético no está en sí la enfermedad, sino en lo que conlleva con el paso del tiempo por, por los problemas de glicación que se tiene. Disculpad, que bebo agua, que me estoy quedando fónico. Tranquilo, pastor. Pues sí, vale, sí, es lo que te iba a decir. Os comento, Perdón. a nivel intestinal, que lo hemos visto en la diapositiva, creo que lo hemos visto igual, no lo he explicado, veis que aquí lo tiene. A nivel intestinal, tiene la capa. Ah, no, perdón, lo tenéis en la siguiente, ¿veis? Está aquí. A nivel intestinal tenéis un ejemplo de lo que hace, ¿de acuerdo? Es capaz de inhibir, ¿de acuerdo? A nivel bucal, el receptor para el sabor dulce, con lo cual la gente come y no tiene sabor dulce en la boca y no come. ¿Por qué? Porque en principio lo que hace el sabor dulce es estimular la ingesta. Es decir, que a nivel general, ¿cómo reduce el nivel de azúcar en sangre? 1, previene la absorción de azúcar en sangre. 2, los ácidos ginnémicos bloquean los receptores intestinales para el azúcar, con lo cual se previene la absorción de azúcar a nivel intestinal. Pero a su vez lo que va a hacer la planta es regenera o estimula la regeneración de las células beta del páncreas, con lo cual aumenta la posibilidad de secretar insulina, que es una de las cosas que los diabéticos de tipo 1 han perdido total o parcial, con la capacidad que tienen de producir insulina es tan insuficiente que necesitan ingerir o inyectarse o aplicarse insulina de forma externa. Y esto es lo importante. Y ahí tenéis el ejemplo, ¿de acuerdo?, de una serie de individuos, 64 en total, diabetes de tipo 1, es decir, se trataban con insulina, tomando 27 de ellos 200 miligramos durante 2 veces al día, durante un periodo de 6 a 30 meses, redujeron el 50%, ¿de acuerdo?, de los niveles sanguíneos de glucosa en ayunas, de 232 a 152. Sobre todo bajaron mucho uno de los graves problemas de los diabéticos, que es la hemoglobina glicosilada. Y parece ser que los ácidos curmarínicos o ginémicos lo hacen a través de la incretina, que es una hormona que se encarga de la secreción, ¿de acuerdo?, y la liberación de la insulina. Pero esto solamente se puede hacer de una manera en la cual, aparte de que tú mejores el sabor por el dulce, que la gente coma menos dulce, también aumentes la producción de insulina a nivel pancreático. Con lo cual es un gran, entre comillas, un gran aliado para personas con este tipo de problemas. Y lo más importante, a nivel de papilas gustativas, tiene una ventaja porque no solamente quita el dulce, sino al contrario del dulce, que es el amargo. Bueno, aquí ya lo tenéis también, lo acabo de decir ahora. A nivel general, lo más importante de esta planta, ¿de acuerdo?, que es capaz de pruebas hechas con ratones a los cuales se les da un fármaco, la estreptozotocina, que tomado durante un tiempo más o menos prudencial, les acaba produciendo problemas de tipo diabetes, 1 o 2 en algunos casos, dependiendo del punto en el cual se le lleva. Tomando Ginema, es decir, mejora el efecto glucémico a pesar de que toman un fármaco que les produce un efecto negativo. Y lo más importante lo tenéis aquí. Esto es una lengua, ¿de acuerdo? No encontré ninguna, al final tuve que plagiarla de un libro. No sé si la puedo enviar o encontrar una para poder hacerlo, pero tenéis 3 partes. Esta, a ver si encuentro ratón, aquí. Esta parte de aquí, la primera es la parte de capa, esta parte hasta aquí es la parte de pita y esta parte de aquí es la zona de bata, ¿de acuerdo? Cuando veáis, esto en medicina china se mira mucho, cuando en el fondo veáis estas puntitas blancas, ¿de acuerdo?, que pueden ser humedad, puede ser tan, puede ser lo que queráis, se habla de que hay un recubrimiento sucio, indicador de que hay ama, hay toxinas, hay porquería dentro del cuerpo y están dentro de la zona bata. Esto se acompañaría seguramente con problemas intestinales. Cuando vemos unos puntitos rojitos como unos granitos, ¿de acuerdo?, en el lateral, puede ser aquí o puede ser aquí,
¿de acuerdo? Estamos hablando de unos niveles elevados de pita, hay fuego en el estómago que no va la cosa nada bien. Cuando veáis una lengua que tiene fisuras, ¿de acuerdo? Que se conocen con el nombre de lenguas geográficas, hay que vigilar que hay gente que con el tiempo se le produce y hay gente que con el tiempo le mejora. Yo tengo lengua geográfica porque de pequeño mi madre cuando me daba el pecho tomaba un fármaco para la vesícula biliar porque tenía cálculos y yo era un bebé y se me pelaba la lengua y cuando iba al médico le decía que era normal, que no pasaba nada. Y me quedó una lengua geográfica bastante importante. Con los años y con casi 3 décadas de vegetarianismo, mi lengua no se parece en un huevo a una castaña de lo que era antiguamente. Pero las grietas indican sequedad, exceso de pata, es decir, poca capacidad digestiva o poco ácido clorhídrico, poca capacidad de asimilación. Cuando veamos esto de aquí, estas son marcas de dientes, ¿de acuerdo? En medicina china se le llaman marcas dentales. Es un indicativo de que hay pobre asimilación, es decir, la digestión es muy lenta y funciona muy mal. Y cuando aparece como una hinchazón, esto pasa a veces cuando se te queda algo entre los dientes y te empiezas a dar con la lengua una y otra vez para intentar sacarlo, se inflama un poquito, se hincha. Esto indica retención de líquidos e hinchazón. Esto puede aparecer aquí, 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 en cualquier parte de la zona de la lengua, ¿de acuerdo? Esto está en la zona pita, indicativo, zona bata y zona capa. Otra cosa importante también a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Es que este sería más un tipo bata, este muñequito de aquí, ¿de acuerdo? Es su capacidad antiobesidad. Si una planta es capaz de reducir el apetito por el dulce, la gente comerá menos dulce, que puede ser azúcar, bollería, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero si tú bajas los niveles de azúcar en sangre externos, por norma suelen bajar los niveles de insulina, con lo cual bajas a tener positivo. Recordar que uno de las relaciones que se hacía ahora era resistencia a la insulina, que producía resistencia a la leptina, y la resistencia a la leptina producía resistencia al factor de necrosis tumoral alfa, que era la última molécula, entre comillas, con lo cual se había relacionado en estos momentos la obesidad. Y debajo tenéis una combinación de ginnema con un ácido hidroxicítico. Aquí no especifica si es la Garcinia camboya o la Garcinia índica, porque depende de los estudios, cambian, no son lo mismo. Y la vitamina B3, la niacina, con cromo, y daban resultados importantes porque disminuían los niveles de leptina. El obeso tiene muchos receptores de leptina, muchos niveles elevados de leptina, pero pocos entran en el receptor para bajar el apetito. El delgado tiene pocos receptores de leptina, produce poca leptina, con lo cual come poco. El obeso tiene mucho receptor que no funciona y produce mucha leptina, con lo cual a más leptina, más inflamación. Otra de las cosas importantes, tiene un efecto positivo a nivel, vamos a decir, colesterol total. Es capaz de disminuir los triglicéridos, el LDL, VDL y sobre todo, el ejemplo que tenéis de los ratones, que les dieron un tratamiento extremadamente, vamos a decir, elevado con grasas, ¿de acuerdo? Y todos enfrentaron un aumento importante de los triglicéridos, del VDL y bajada importante del HDL. Pues se hizo lo mismo, pero con ratones, a los cuales se les dio, aparte de eso, 200 miligramos por kilo de peso. ¿De acuerdo? Que esto equivale a una cápsula o 2 al día, porque un ratón no pesa más de 500 miligramos. Son muy chiquititos. ¿De acuerdo? Todos los valores bajaron y aumentó el HDLC en comparación con todo lo que serían los demás estudios. Lo más importante también que tiene parece ser que es capaz de evitar la acumulación de la placa de ateroma en las arterias. Es otra de las cosas que se asocia mucho con lo que es la ginnema. A nivel genérico se puede hacer un zumo, un extracto y aplicar encima de las heridas porque al parecer es cicatrizante. Y aquí tenéis otro ejemplo de cómo funciona. A nivel de caries dental, veréis todas. Luego veréis, creo que es el trifala, que el trifala ya es la hostia, pero el trifala es parte con ventaja porque son 3. Ya lo dice el nombre, tri, de 3 y fala, frutas. Pero a nivel bucal, casi todas las plantas ayurvédicas son anticariogénicas, evitan la producción de caries, evitan la producción de o la que se propague la periodontitis, parodontosis. Son muy interesantes y hablemos del famoso dentífrico, aparte de, creo que era té verde, guaraná, semillas de comino, Google, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Que aparte de quitar el apetito, te dejaban los dientes magníficos. Y abajo se dice que hay una pasta de dientes que se llama pasta de dientes de hierbas gourmand que se utiliza para mejorar los problemas a nivel dental. La posología de esta planta va a variar mucho. Recordar que siempre hemos hablado de dosis estándares. Ahora hay una moda que saldrá más adelante, pero bueno, ya supongo que la sabéis, que es la famosa hormesis.
La hormesis trata de dar o de proporcionar una posología más, ¿cómo diríamos?, más adecuada en función de la persona, es decir, de la altura, del peso, de la edad. Entonces, la hormesis funciona un poquito así. Entre 0 a 25 kilos se puede dar entre nada y un comprimido. Entre 25 y 50 kilos un comprimido o tal vez dos. De 50 a 75, dos y tal vez tres. Y a partir de aquí ir subiendo uno. Descansando siempre la semana, seguidos o alternados. Es decir, lunes, martes y miércoles tomo el comprimido, jueves descanso, viernes, sábado lo tomo, descanso el domingo. Es la hormesis, que es una nueva filosofía que también lo que intenta un poco es intentar estimular el cuerpo para que él solo recupere su propio equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo, posología de la ginnema. En pacientes de tipo diabéticos de tipo 2, 400 miligramos de extracto durante 20 meses. Mejoría importantísima. Diabetes de tipo 2, 200 miligramos. Cuidado, menos cantidad. Y recordad una cosa, siempre que alguien tome insulina, que lo hable con el médico, tanto aunque sea un beneficio, ¿de acuerdo? Lo tiene que saber el endocrino, porque muchas veces, si el endocrino no sabe que toma la planta o está haciendo alguna otra cosa, le puede hacer un cambio, ¿de acuerdo? En las dosis de insulina que pueden tener un efecto negativo, tener hipoglucemia, ¿de acuerdo? Diabetes de tipo 2, lo mismo, no hay problema, 200 miligramos. Pérdida de peso, 400 miligramos en combinación con otras plantas. De hecho, veréis que una de las grandes plantas, ya hablemos, que es el trifala, pero sobre todo hablé mucho del Google, de su capacidad para convertir la T4 en T3, igual que la Max, que la Boswellia, tienen esa capacidad para ayudar a perder peso, igual que lo tiene la Ashwagandha, igual que lo tiene el Tribulus, que lo veremos más adelante. Serpens ha creado su propia posología para todo el tema en concreto, diabetes, colesterol y pérdida de peso, que sería una y una antes de cada comida, ¿de acuerdo? Pero siempre recordar, tener en cuenta este concepto. Creo que lo puse hasta aquí. Lo puse para que lo tengáis en cuenta. Esto lo enviaremos. Esto es muy interesante porque no es lo mismo darle 2 cápsulas a una mujer de 1,70 m y 90 kilos que a una mujer de 1,60 m con 50. Es decir, la otra casi le dobla el peso. No tiene sentido que utilicen lo mismo. ¿De acuerdo? De hecho, no se gasta la misma energía en un cuerpo de 90 kilos que en un cuerpo de 50. Con lo cual, intentar adaptar también estas dosificaciones puede ser muy interesante. Como sinergia, es decir, ¿con qué otras plantas funciona muy bien? Cúrcuma y trifala para el control de la glucemia. Con Google y trifala, ya lo hemos comentado, para perder peso. Como siempre, contraindicación, embarazo y lactancia. Fármacos hipoglucemiantes, insulina, metformina, jarra, vilaglipina, todos los que tengáis, glibenclamida, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay que tener cuidado? Por lo que hemos comentado, por la hipoglucemia. Sobre todo con fármacos hipolipemiantes, porque pasa lo mismo. Si se lo da y baja mucho, el médico le quita rápidamente el fármaco para el colesterol, la persona se viene arriba, deja de tomarse todo, tanto la planta como el fármaco, y hace un repunte que es histórico. Siempre recordar, lo nuestro es la prudencia. Vamos con una de las plantas, para mi opinión personal, tiene algo bonito. No es que sea una planta espectacular para nada. Es decir, no es que cure el cáncer, te haga más guapo, pero tiene una cosa muy bonita. Es una planta que se está utilizando para acabar con el hambre en el mundo y eso ya tiene un mérito. ¿De acuerdo? Es un alimento equivalable a la clorela en cuanto a proporción alimentaria. Pero no solamente eso. De las semillas de clorela, perdón, de moringa, se saca ácido oleico, se saca aceite de oliva. ¿De acuerdo? Es una planta que se puede cultivar en muchos terrenos. Puede llegar a dar hasta 2 cosechas anuales, con lo cual es una gran fuente, entre comillas, nutritiva. Y lo más importante que tiene la moringa es que equilibra todos los doshas, sobre todo kapha y vata. Y cuando pita está aumentado, está desbordado con fuego, con calor, con hipertensión, más a nivel de tipo hormonal, ¡pum! La moringa le ayuda porque lo refresca, ¿de acuerdo? ¿Qué más importante? Hay 3 variedades. No me preguntéis cuál es la mejor porque no lo sé. En los libros ayurvédicos hablan de 3, del siama, la negra, la blanca y negra y la roja. No me preguntéis cuál es la mejor porque no lo sé realmente. Aquí tenéis cómo está distribuida. De hecho, la moringa estaba en esta zona de aquí solo, ¿de acuerdo? Zona de la India, parte del Tíbet, se ha explotado o se ha exportado por toda esta zona para intentar conseguir acabar con el hambre, inclusive con Latinoamérica. Y ahora veréis, ¿de acuerdo? En la medicina ayurvédica es una planta que se utiliza para tratar el asma.
la epilepsia, las enfermedades intestinales, gusanos, dolor de cabeza, hemorroides, cálculos renales, artritis. Y en el libro del Antiguo Testamento, es decir, el nuestro, de los que sean católicos o cristianos o occidentales, se habla de que esta planta purifica el agua, es decir, 2 gramos de moringa pueden llegar a limpiar hasta 20 litros de agua. Digo limpiar es limpiar. Quitan tóxicos, quitan cianobacterias. Es decir, es una opción a la utilización de cloro, ¿de acuerdo? Para desinfectar el agua. Puede atrapar metales pesados como el plomo, el cadmio, el zinc. Es decir, es una planta con un gran potencial. Tiene niveles espectaculares de calcio, de hierro, de potasio, de cobre. Tiene todos los aminoácidos esenciales, los 8 más la arginina y la histidina, que son semiesenciales, ¿de acuerdo? De hecho, se puede sacar hasta un 73% de la semilla de aceite de oliva. Es decir, coges una semilla de moringa, la exprimes y sacas un 73% de aceite, que es aceite de oliva. Luego hay otros aceites, ¿de acuerdo? Pero es una planta que tiene un gran valor nutricional. Nos saltamos esto porque aquí lo veréis. Lo importante, la diferencia que hay entre la hoja seca y la hoja fresca. La fresca tiene una buena cantidad de lo que es cualquier vitamina mineral, pero la hoja seca se dispara. Es decir, vitamina, la hoja fresca tiene 4 veces, más que las zanahorias. Y la hoja seca 10 veces más. Si os vais abajo, donde pone 3-4 veces más hierro que las espinacas, y cuando está seca, 25 veces más. 2 veces más proteína que el yogur cuando es y 9 veces más cuando es hoja seca. Es un alimento potencial, muy importante a tener en cuenta. Tenéis unas tablas que os enviaré, que estas las he hecho yo, donde veis que casi se triplica, en algunos casos hasta 30 veces, ¿de acuerdo? La cantidad de vitaminas y minerales. Aminoácidos tenéis todos los esenciales, más 2 que son semiesenciales. Y lo más importante de la planta, esto es una monografía de acción contra el hambre, donde veréis por qué la moringa se ha exportado a todo el mundo en desarrollo, vamos a decir, a países que están en subdesarrollo todavía o tienen problemas para tener acceso a alimentos como tenemos nosotros los occidentales de forma continuada, y la moringa se ha enviado allí, se está cultivando simple y llanamente para convertirse en un alimento, porque ahí solamente se comen las hojas. Sacan algún extracto de aceite de las semillas, pero es que el resto de la planta que se muele y se pone en el terreno es un equivalente a la mucuma o a las hojas, es un regenerador del suelo, con lo cual tiene un efecto extremadamente positivo. Pensar que las hojas de moringa tienen un efecto antioxidante altísimo, de los más altos que hay, comparables a la albahaca morada, a la malaki, ¿de acuerdo? O a la lolva, es decir, con una capacidad altísima. Es capaz de actuar sobre un montón de virus, el herpes, el virus de la hepatitis, rinovirus, el virus del SIDA, el Epstein-Barr. Actúa sobre un montón de bacterias, desde la famosa cándida hasta la Clisteria pneumoniae, Proteus Escherichia coli. Es decir, es una planta con un gran potencial, ¿de acuerdo? También se puede aplicar en extractos sobre la piel para temas de acné y problemas de piel. ¿Cómo la podemos utilizar? A nivel endocrino es una planta que ya va en sinergia con la anterior. Es capaz de prevenir la asistencia a la insulina. Es decir, en diabéticos de tipo 2, tomando moringa, ¿de acuerdo? Consigue reducir el nivel de azúcar en sangre de una forma bastante elevada, un 21%, que es bastante. Pero al igual que la anterior y que otras plantas que hemos visto, ¿de acuerdo? Es capaz de disminuir la hemoglobina glicosilada, como hacía el Chateaubriand también. Las aplicaciones serían, la más importante, complemento nutricional, niños que no quieren comer para que crezcan con energía, con fuerza, cualquier situación de estrés, exámenes, enfermedades, coadyuvante posterior a una cirugía o una enfermedad importante, o, por ejemplo, ahora que tenemos el famoso COVID, la COVID, sería interesante. Coadyuvante en diabetes de tipo 2 también sería en tipo 1, pero recordad una cosa, si os vais a meter en esto, tenéis que comentárselo, que lo hable con su médico, o el de cabecera si lo lleva, o el endocrino. A nivel protector cardiovascular, parece ser que tiene capacidad de eliminar la placa de ateroma. Recordad que el Gugu era capaz de evitar hacer coágulos y romper los que ya estaban. Era un efecto aspirina. Desinfectante de aguas es real y cierto. Es decir, si un día vais a África, por decirlo de alguna manera, y tenéis un barril de agua de 20 litros sucio, abrís unas cuantas cápsulas de moringa,
hasta hacer 2 gramos, lo tiráis en el agua, lo dejáis unas horas, coláis ese agua y esa agua ya es potable. Que tenga sabor, no sé si lo tendría, pero es potable. ¿De acuerdo? También tiene un efecto potencial en temas oncológicos. No hemos hablado mucho de esto porque al ser más plantas sería un poquito más largo de lo normal. Pero las aplicaciones más importantes. No tiene una aplicación realmente, porque no se utiliza para patologías realmente, sino se utiliza mucho como un complemento nutricional. Es aquello de que le voy a dar a una persona, por ejemplo, a un hombre, la ashwagandha para mejorar, para que tenga todos los nutrientes necesarios para que ese semen tenga calidad. Una mujer se quiere quedar embarazada, le voy a dar moringa en el pretratamiento antes del embarazo, ¿de acuerdo? Para que le ayude con los niveles importantes de vitaminas y minerales. Y aparte le daría la moringa, que es lo importante. Otra cosa a tener en cuenta, la moringa es abortiva cuando se utiliza la cáscara de la semilla. Eso no se utiliza generalmente, nadie lo utiliza. Todo el mundo en base a las hojas, que son las que tienen un gran potencial. Pero que sepáis que tiene un efecto abortivo la cáscara, donde está la semilla, con lo cual es una parte de la planta que no se utiliza para terapéutica. Sí se utiliza para trabajar el terreno, para regenerar el terreno como un nutriente. ¿De acuerdo? Es galactógena, es decir, serviría con el shatavari una vez post-parto para aquellas mujeres que no acaban de tener un nivel extremadamente potencial de leche, es decir, les cuesta, va por días, que un día parece sí que el pecho funciona, otro día que no funciona. Es un galactógeno bastante bueno. Es mejor el shatavari, ¿de acuerdo? Con shatavari y cúrcuma en mujeres va muy bien para bajar tanto el colesterol como el azúcar. Y es un gran protector gástrico, junto con el espárragos, lo hacemos, ¿de acuerdo? Que es el shatavari, la trifala y la centella asiática, que también lo comentemos en su momento. Aquí vendrán las contraindicaciones en embaradas. Bueno, generalmente como no se utiliza, no os preocupéis, pero bueno, tenéis que saberlo. Es muy importante tener en cuenta que es un gran galactógeno, ¿de acuerdo? Si no queréis utilizar el shatavari, porque el shatavari comentemos que interviene a nivel de las hormonas luteinizantes, FSH, LH, igual la gente no quiere, la moringa es un buen ejemplo. También serviría porque mucha mujer cuando da pecho al niño suele tener grandes debilidades, se le cae el pelo, empieza a encontrarse cansada y es una buena fórmula utilizarla. Nos vamos con una de las grandes plantas, porque esta planta es famosa, por desgracia, por cosas que realmente no son importantes, porque tiene un gran valor a otros niveles, pero se ha clasificado, se la ha etiquetado como una planta típica para ponerte cachas y para mejorar la disfunción eréctil, pero tiene otros principios mucho más importantes. Se la conoce con el nombre de Goxura. Esto es algo así como pezuña de vaca o que cuando las vacas se rozan con la planta se hacen heridas, porque tiene una forma como de una pezuña, ¿de acuerdo? Lo importante, vale para todos los dosas, pero principalmente para Bata. De recordar que Bata era el que no tenía capacidad para tener niños, porque era muy delgado, era muy débil, necesitaba ayuda, que tampoco es cierto, pero bueno, hablamos del Bata indio, esa persona que igual que con 1,60 m pesa 50 kilos o menos. El bata occidental o español es un tío de 1,70 m que pesa 65, eso no es un bata, ¿de acuerdo? Es delgado de constitución, puede ser bata, pero para que estuviera batificado de alguna manera tenía que estar bajando de los 60 kilos, ¿de acuerdo? Importante, tejidos, plasma, sangre, músculo, grasa, a nivel de canales el urinario. Es la gran planta para los cálculos urinarios, junto con el shatavari por el nivel de magnesio. Reduce el dolor, a nivel brisa aumenta el apetito sexual, es afrodisíaco para que se pueda entender. Vallicarana mejora la potencia sexual, por eso tiene tanta fama a nivel de disfunción eréctil. Sucrasodana purifica el esperma, es como la ashwagandha. En este aspecto la ashwagandha es bastante más superior. Y sobre todo brahana, aumenta la masa corporal. Recordar que la ashwagandha le va a hacer de una forma muy espectacular. Son las típicas plantas que se utilizan en combinación siempre. Ashwagandha y tribulus para todo el tema de la esfera sexual masculina y para todo el tema de ganar masa muscular o mejorar con el ejercicio. Tenéis el ejemplo de dónde está distribuido, aunque no se vea muy bien, esto de aquí, a ver dónde estás, esto de aquí es España. Hay tribulus en España. Dos cosas importantes. El problema del tribulus es que el que tiene más protodociana, que es la molécula importante, ¿de acuerdo? Viene de las zonas del este, Bulgaria, Turquía, que son zonas, que queda feo decirlo, ¿de acuerdo? Pero
cuya calidad no es muy buena. Los controles sanitarios no son muy buenos. Siempre se habla mal de la India, y es verdad que hay muchos estudios que hablan de plantas de la India que tienen contaminación de metales pesados, de contaminantes, no tienen el nivel tal vez industrial como el nuestro, y el control tampoco, pero realmente lo que se importa hacia Europa, la calidad generalmente de casi todo el producto ayurvédico es de muy buena calidad. Si no, mirar los certificados de Serpens o de cualquier otro laboratorio, porque realmente la gente se esfuerza en traer productos de calidad. ¿De acuerdo? Importante, en Bulgaria, para la impotencia. También los que sois o conocéis la medicina china, bueno, lo de para restaurar el hígado deprimido, es decir, la depresión. Para la plenitud del pecho sería un poquito tipo angina de pecho, ¿de acuerdo? Mastitis, dolor a nivel de pecho en mujeres, flatulencia, conjuntivitis, y a nivel tópico, os acordaréis que hablemos hace ya unas 3 semanas del Aquamat, del Google, de esa que tenían de activar los canales iónicos de calcio, ¿de acuerdo? Subiendo la temperatura. Pues el Tibulos terrestre es una gran planta para psoriasis, para vitiligo, para patologías de la piel a nivel tópico. De hecho, el nombre de Gotsura, que lo hemos comentado, significa pezuñas de vaca, pero Gotsura o KSURA significa también rascador, porque al parecer cuando los animales se van por el campo y tropiezan con este arbusto, se rascan, se hacen heridas, ¿de acuerdo? Por eso tienes también esta especie como de subnombre o de subtipo de etiquetado. Los principios actívulos, bueno, aquí los tenéis. Lo más importante es este de aquí, la prodoxina. Es el más famoso porque se ha utilizado siempre para el crecimiento muscular. Con lo cual, si queréis realmente utilizar un tíbulos para esto, tiene que ser que venga de Turquía, de Bulgaria, pero ya os digo yo, por la experiencia que hay, que la calidad de estos productos es bastante mala. El Tribulus indio tiene un poquito menos cantidad de esto, pero en compensación tiene muchísimas más moléculas con mayor interés como leutelina, apigenina, naringenina, entre otras. Lo más importante es la gran planta junto con la saguanda para el tema afrodisíaco. Recordar que también estaba el shatavari para hombres, que era la versión femenina de la saguanda, pero también servía para hombres para disfunción, para mejorar la calidad del esperma. Lo importante es que tiene que ayudar a liberar óxido nítrico. Sabéis que en los años 90, en el 90 y tantos, Luigi Narro compartió el Nobel en Medicina con 3 señores más por sus estudios sobre el factor relajante arterial. Creo que lo conté alguna vez, yo lo vi, bueno, lo vi. Tuve un seminario que dio él en Francia, en París, en un polideportivo de baloncesto, y él comentaba que estaban haciendo el tratamiento pues, para comprobar fármacos para bajar la tensión, para mejorar, y veían que los pacientes empeoraban, y con el fármaco iban de mal a peor, de mal a peor, de mal a peor. Llegó el caso de un señor mayor, de unos 70, supongo, ahora no me acuerdo exactamente la edad, con el cual empezaron a hablar para comentarle que tenía que abandonar el estudio porque estaba empeorando y podía tener algún problema a nivel cardiovascular, de una angina, de un infarto, y le recomendaban que lo dejara. Y el hombre se negaba, bueno, de una forma un poco cabezona, que no quería dejarlo, que no, que no. Y al final le dijeron, miren, no podemos seguir con lo importante, no podemos hacernos responsables. Entonces el hombre se vino un poquito abajo y le dijo que por favor, que no le quitaran el fármaco, porque desde que tomaba ese fármaco había experimentado una mejora a nivel de función eréctil. Entonces, claro, se sorprendieron todos, empezaron a preguntar al resto de pacientes y la respuesta fue positiva, afirmativa. Y esta es la historia de cómo se descubrió la famosa Viagra. Lo que tenéis abajo, el citrato de sildenafil, la Viagra, se descubrió, entre comillas, que funcionaba gracias a esto, a un proceso típico a cierto error. Lo importante de esta molécula, de la protodioxina y de la protoglacilina, es que tiene la capacidad de convertir la testosterona en DHEA. Y lo importante es que la testosterona tiene 2 vías de eliminación o de conversión. Una es la aromatasa, que lo va a convertir en estrógeno, que es lo que pasa a los hombres con la edad, que se feminizan un poquito, se engordan, barriguita, Michelin, grasita en la tripita, disminución del tamaño de los testículos. Y la otra versión es la 5-alfa reductasa, que es la que va a hacer la DHE, la hidrotestosterona, que es la que se encarga un poquito responsable de la caída del cabello. Con lo cual, es una gran planta porque tened en cuenta que el aumento de la DHEA, ¿de acuerdo? Es una cosa que se busca muchísimo a través de fórmulas, inclusive se da la propia hormona porque se ha relacionado siempre esta hormona, ¿de acuerdo?
a nivel masculino con virilidad, masculinidad, ¿de acuerdo? Potencia sexual y sobre todo con un efecto rejuvenecedor, con lo cual es una gran planta en ese aspecto. Os habla también a nivel de mejorar el recuento de los espermatozoides. No tiene la capacidad que tiene la ashwagandha de subir la cantidad, la calidad y la movilidad, ¿de acuerdo? A nivel muscular, parece ser que funciona porque activa el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, ¿de acuerdo? Que tiene que ver mucho con el crecimiento muscular y también tiene que ver mucho con el movimiento de los espermatozoides. Por eso es una gran planta que se utiliza mucho a nivel deportivo porque parece ser que ayuda, tiene un plus de recuperación cuando haces ejercicio, de que el tejido muscular no se dañe, se acidifique. Bueno, tiene actividad antidiabética, tiene actividad anti-hipolipidémica, es decir, bajaría el colesterol en todas sus ¿de acuerdo? El efecto es que sea antidiabético, anti-hipolipidémico, anti-hiperlipidémico, que baja el colesterol, mejoría a nivel cardiovascular. De hecho, es una planta que parece ser que protege el corazón de infarto, disminuye la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Es una gran planta que tiene efectos, digamos, muy potentes. El hecho de que nos ayude a ganar masa muscular es un efecto positivo a nivel masculino porque nos haría perder la grasa abdominal, que tiene un componente aterogénico importante. Y es una de las grandes plantas para tratar este tipo de problemas. Bueno, aquí tenéis que sirve para la hipertensión, enfermedades coronarias, infarto, baja la ECA o disminuye, ¿de acuerdo? Y por todo este compendio se la considera la planta más adecuada a nivel masculino para tratar el síndrome metabólico junto con su prima la ashwagandha. Importante, a nivel renal, ¿os acordáis que hablamos del Satavari, que era un diurético muy potente, que eliminabas calcio, pero recogía el magnesio y evitaba la formación de cálculos? El Tribulus hace lo mismo. Inhibe la glicolato oxidasa, que es la enzima que ayuda a la conversión del oxalato, que el oxalato es muy importante a nivel inmunitario, entre otras muchas cosas, ¿de acuerdo? Y es una de las cosas más importantes que tiene, porque evita la formación de cálculos renales. Y os acordáis que hablemos de la centella, que era la planta de elección para la microangiopatía, ¿de acuerdo? La neuropatía diabética, y luego hablemos de la retinopatía diabética, que era del Shatavari, por la nefropatía, la atendíamos con lo que sería el tibulus terrestre. ¿Qué más? A nivel de piel, lo he comentado, se utiliza muchísimo a nivel tópico, en crema, ¿de acuerdo? Tiene efectos sobre los TRPV, es decir, vectores de potencial transitorio, es decir, la capacidad de aumentar el canal de calcio para que entre de alguna manera algo más de nutrición, algo más de principios activos a esa zona y ayude a regenerar toda la zona dérmica. Es bastante buena a nivel de dermatitis tópica aplicada en crema. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues seguramente habría que abrir varias cápsulas, diluirlas en algún tipo de excipiente graso, algún aceite vehicular, no sé, ¿cómo diríamos? Almendra o un aceite de granada, algún aceite que tenga cierta confianza y probar de aplicarlo en dermatitis, psoriasis, vitiligo, podría ser de ayuda, también tomada, evidentemente. Tiene también un efecto que no lo he comentado, pero tiene un efecto muy importante a nivel analgésico. Parece ser que se parece, y no es tan potente como la morfina, pero es más potente que la aspirina, ¿de acuerdo? Y como todas estas plantas, sirve para eliminar cualquier problema a nivel bucal. Es decir, tiene un gran efecto anticariogénico. Entonces, ¿para qué la vamos a utilizar? Como afrodisíaco, junto con ashwagandha. Mejorar masa muscular, junto con ashwagandha. Testosterona, junto con ashwagandha. Para mejorar la espermatogénesis, la ashwagandha sola se vale. Yo aquí le pondría la moringa, pero si no queréis utilizar, sino porque ya es una persona con síndrome metabólico, les dais Tribulus más la moringa. Hepatoprotector a nivel de piel. También tiene un gran efecto a nivel oncológico, no lo hemos comentado, pero bueno, los artículos que hemos creado para Servens está todo ese tipo de información. A nivel síndrome metabólico, para la glucemia, para el colesterol, a nivel cardiovascular, sobre todo muy importante a nivel de litesis renal, ¿de acuerdo?
También tiene un efecto muy positivo en la depresión, no lo hemos comentado, pero pensar una cosa, un hombre que se ha engordado, se ha feminizado, ha perdido la capacidad de tener erecciones, toma la planta, pierde peso, gana un poquito de masa muscular, le funciona la erección, baja el colesterol y el azúcar, seguro que se le quita la depresión. ¿De acuerdo? Posología. Hay diferentes posologías en función de los estudios y para qué se utilice. Generalmente son 2 cápsulas. Pero siempre recordar el tema que hemos hablado de la hormesis y también el tema de para qué se quiere utilizar. Entre 1 y 3 gramos parece ser que ayuda mucho a bajar el colesterol. Aquí la supera de lejos el Google, ¿de acuerdo? Entre otras plantas. También la ashwagandha, también, ¿de acuerdo? Otras plantas que hemos comentado. Para el azúcar también tiene efectos bastante positivos. Entre 700 y 1,5 gramos. Estos serían entre, dependiendo de la dosificación, de 3 a 9 cápsulas. Y para el tema de la fertilidad son 12 gramos de la raíz en polvo. Esto no sabría haceros la traslación a cápsulas. En realidad no sé si serían 3 cápsulas como 10. Pero sí hay que utilizarla. Yo utilizaría la ashwagandha para el tema espermatogénesis siempre, acompañada del tribulus. En la disfunción eréctil posiblemente tiraría más por el tribulus por la facilitación que tiene sobre el óxido nítrico y la ashwagandha como complemento, ¿de acuerdo? Porque la ashwagandha tonificaba el yang de riñón, que tiene que ver mucho, ¿de acuerdo?, con el tema de la función sexual en los hombres a cierta edad. Y aquí tenéis las sinergias con la cúrcuma para la glucemia o para el colesterol, o si queréis el Google, para el tema fertilidad, todo el tema sexual. Con la ashwagandha a nivel cardiovascular, recordad que la ashwagandha sería para proteger el corazón, bajaba la tensión arterial, ¿de acuerdo? Era un cardiotónico en cierta medida. Contraindicado, lo de siempre. Embarazo, lactancia, gente con hiperplasia benigna de próstata, hay que vigilarlo porque si no se controlan bien y no hacen bien todo lo demás, puede empeorar. Las personas que tomen fármacos para la glucemia tienen que saberlo, que les puede bajar el azúcar, con lo cual tienen que o adaptar la dosis o comunicárselo al médico para que sepa que toma una planta, por el motivo que sea, porque ir al gimnasio, quiere ganar masa muscular, quiere mejorar la función sexual masculina, que no tenga un problema secundario, ¿de acuerdo? Fármacos para la tensión, porque de hecho, al parecer, baja la tensión, con lo cual, si tomas un hipotensor, un beta-bloqueante de los canales de calcio o un inhibidor de la enzima de la angiotensina, puedes tener un problema secundario. Y sobre todo tener en cuenta lo mismo que el shatavari. Al tener efecto diurético hay que vigilar la gente que toma litio, porque elimina los niveles de litio muy rápidamente, con lo cual hace falta más medicación y el efecto no se mantiene. Pueden tener crisis. Bueno, vamos a entrar en las 2 últimas plantas, ¿de acuerdo? El nombre ya lo dice todo, Trifala, tesoro de la Ayurveda. Esta planta, bueno, esta combinación aparece en cientos de fórmulas ayurvédicas. Es una combinación de 3 plantas, ¿de acuerdo? Que tenéis aquí, que esto la veremos la última, que es la malaki, la amblica finalis, la terminal chebúlica y la terminal bellérica, ¿de acuerdo? El haritaki, bibitaki y el malaki, como se conoce. Tiene todos los sabores, o equilibra todos los sabores, menos el salado. Tiene capacidad de enfriar, sobre todo tiene capacidad de descender. Equilibra los 3 doshas, Kapha, Vata y Pita. Para Vata es muy bueno cuando hay estreñimiento. Es muy bueno para Kapha cuando hay estreñimiento, para Pita cuando hay estreñimiento con mucosidades, ¿de acuerdo? Esa gente dice, estoy cagando y parece que estoy cagando mierda envuelta en jabón. Tiene como una espumilla, como si fuera un hígado graso, y las típicas esteatorreas sin que lo sea, tiene que ver con eso, ¿de acuerdo? Lo importante es que tiene un efecto de hacer descender Vata hacia abajo. Lo importante, limpia todos los canales, todo lo de eliminación. Y eliminación sería la piel, intestinos y pulmones. ¿De acuerdo? Aquí tenéis todos los efectos que tiene pramejana, alivia la diabetes, tal. Anulomana, laxante suave, dirige el flujo hacia abajo. Es una planta rasayana, también es nootrópica. No vamos a entrar mucho en el tema del nootropismo, como la otra vez, porque ya hablemos de la shawanda, de la bacopa, de la centella, que ya son plantas, inclusive la cúrcuma, con un potencial muy elevado. ¿De acuerdo? Es un preparado de 3 plantas, ¿de acuerdo? O de 3 frutas, las tenéis en el orden, ¿de acuerdo? La malaki, la Amblica officinalis, la terminal bellérica, bibitaki, la que cura todas las enfermedades, y aquí tenéis la terminal chebúlica, el haritaki, el rey de la medicina tibetana, ¿de acuerdo? Como lo conocen en el Tíbet, tiene todos los sabores y lo importante que tiene esta planta es que
Tiene un gran efecto antidiabético porque a nivel intestinal, de acuerdo, inhibe las enzimas glucolíticas, con lo cual lo que hace es que se absorba menos glucosa. Recordar lo que hacía la guinema, algo parecido. Luego veréis que esta planta es muy peculiar porque es la única planta que se sabe que tiene un efecto regulador o regenerador del microbioma. Cada día se habla más del microbioma, boom, boom, de los probióticos, pero en realidad para tener un buen microbioma no es tan bueno tener probióticos o tomar probióticos, sino tomar prebióticos y alimentos que tengan un efecto prebiótico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las aceitunas, nadie se le ocurriría pensar que las aceitunas tienen algo de especial, pero están hechas en una especie de salmuera, las que están bien hechas, y dentro de esa salmuera se genera un probiótico, una bacteria que se llama Lactobacillus pentosus, que tiene la capacidad de eliminar metales pesados como el cadmio, el aluminio, el mercurio. Es decir, esto es un estudio de la Universidad de Jaén con una universidad inglesa. Y ya se ha descubierto que las aceitunas son un buen aperitivo, pero tienen que estar hechas como Dios manda, bien fermentadas, en el fermento clásico, no en el fermento típico comercial, pues para que te tomes una tapita en casa, la típica botellita que tiene un poquito de agua, sal, que cuando lleva 5 días el bote abierto, aquello está horrible. Es decir, si sabéis hacer salmuera, comprar aceitunas y hacerlas vosotros mismos, porque en cuestión de una semana, 10 días, empieza a crecer esta bacteria con estos beneficios tan importantes. Control de peso. Esto es muy interesante porque os acordáis que hablemos del Google, que hablemos de otras plantas, sobre todo también hablemos de la ashwagandha, que entre 750 y 1250 miligramos, es decir, un gramo con algo, pacientes obesos habían perdido peso y habían ganado masa muscular estando sentados viendo la tele, por decirlo de alguna manera, sin hacer ejercicio. Porque el trifala también tiene ese efecto beneficioso, ¿de acuerdo? Ayuda a disminuir la grasa, ¿de acuerdo? Disminuye el peso corporal general y aumenta el consumo de energía. Y esto es muy importante, porque también disminuye el azúcar en sangre y disminuye la insulina, con lo cual menos insulina, ¿de acuerdo? Menos resistencia, menos aumento de leptina y menos inflamación. Con lo cual, al final, es una planta con muchos efectos muy beneficiosos. En el seguimiento tenéis el estudio de estas personas. Lo más importante es que, en general, mejoran los gases, la flatulencia, la hiperacidez, que esto casi ya no existe, pero bueno, hay, ¿de acuerdo? Y sobre todo mejora la consistencia, el rendimiento y la frecuencia de ir al lavabo. No es un laxante. Es decir, la gente que lo toma que no espere cagar cada día, no, tiene que ver mucho, ¿de acuerdo? Con el tipo de dieta. Pero el trifala da un punto, ¿de acuerdo? Que ayuda a la movilidad del intestino, por esa capacidad que tiene de hacer descender, ¿de acuerdo? El canal, digamos, a nivel intestinal hacia abajo. Aquí tenéis un ejemplo de cómo, uy, esto que ve aquí, perdón, esto de aquí es trifala, no se ve bien, pero bueno, es trifala. Bueno, la malaki tiene quercetina y ácido gálico. Esto lo que va a hacer es aumentar las bifidobacterias y las especies de lactobacillus. No puedo deciros cuáles, pero lo hacen. Y lo que hacen es que disminuyen la Escherichia coli y otras especies no deseables, con lo cual disminuyen el estrés oxidativo y la inflamación. Pero el haritaki tiene ácido chebulínico, que aumenta las urolitinas en el intestino, que tienen el mismo efecto, disminuyen el estrés oxidativo y disminuyen la inflamación. Es decir, hablamos de plantas con un gran potencial antioxidante, antiinflamatorio. Lo que pasa es que, como todas las plantas, se utilizan pues para las, digamos, para las patologías o para los trastornos donde tiene mayor efecto, pero es una planta con un gran potencial a nivel general. Bueno, ahí va. Lo del microbioma ya lo hemos visto. También aumenta, de acuerdo, las bacterias intestinales que produzcan tanasa. La tanasa es la enzima que digiere los taninos. ¿Os acordáis que hablamos del ácido gálico, de la quercetina que tiene la malaki? ¿De acuerdo? Luego veréis que muchos de los principios activos o terapéuticos de la malaki guardan relación con lo que hace la trifala, porque es uno de los, entre comillas, componentes. Esto es un resumen de lo que os he puesto antes. Tiene un gran efecto a nivel anti-aging, y esto es una cosa que no se utiliza mucho del trifala, no sé por qué, ¿de acuerdo? Pero sirve para hiperpigmentación. Sería un equivalente al cinnabaris en homeopatía, que sirve para las manchas de senescencia de los adultos, esas manchitas negritas que aparecen en la piel como si fueran manchitas de barro, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con oxidación. Pues es una planta que tiene un gran efecto a nivel
preventivo y mejorador de la melanina. ¿De acuerdo? Esto ya directamente, si mejora la producción de melanina, pues tiene que venir a la cabeza el vitiligo. Porque uno de los problemas que tiene el vitiligo es que se pierde la capacidad de algunas células de producir melanina y quedan esas manchas blancas. Bueno, la alimentación es un gran antioxidante. Recordad que la malaki está entre las 3 plantas con más vitamina C del planeta, junto con una ciruela de Australia y junto con la otra planta que tiene Selven, que es con la acerola. ¿De acuerdo? Son, entre comillas, las 3 con más potencia a nivel antioxidante. Trifala es un gran preventivo de las cataratas. Y aquí tenéis un estudio en el cual, de acuerdo, a unos ratoncitos, como siempre, se les hizo una gamberradilla. Y lo que se hizo con estos ratones, de acuerdo, es inducirles oxidación para ver qué tal se ven afectados a nivel oculares. Pues bueno, mientras que el 100% de los ratones del grupo control desarrollaron cataratas, solo el 20% lo hicieron los de los que tomaron trifala. Con lo cual, retinopatía diabética, Shatavari junto con trifala o trifala solo. O trifala junto con amalaki, ¿de acuerdo? Que es la que veremos luego. A nivel cardioprotector, quimioprotector, tiene un gran potencial. Hay muchos estudios que lo avalan. De hecho, pensar una cosa que los que habéis hecho en medicina china lo conocéis. Una planta es muy potente, pero una combinación de plantas bien hechas, las típicas fórmulas chinas de planta emperador, plantas o plantas ministro, plantas o plantas asistentes y planta embajador, generalmente el ginseng, el regaliz, son mucho más efectivas que las formulaciones occidentales que se basan mucho en tengo problemas circulatorios, venga a meter plantas para la circulación. Ellos combinan en función de vacío de yin, vacío de yang, tonificar sangre, pues los ayurvédicos hacen exactamente lo mismo. Y es una de las grandes ventajas del trifala, que también lo veréis como trifala churna, que es otro de los nombres con el cual se conoce. Lo más importante es que previene y revierte el daño del ADN y la mutagénesis. Y eso es muy importante porque también inhibe el efecto secundario de la radiación cuando te hacen radioterapia. A nivel cardiovascular, al tener el bipitaki, ¿de acuerdo? Al terminar chebúlica es un gran fruto, porque en realidad es un fruto, que baja el colesterol LDL a niveles brutales y sube el HDL también, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis que lo pone, pero lo más importante es que lo consigue en poquitos días, ¿de acuerdo? Sería una buena combinación, por ejemplo, la cúrcuma o el gúgol, la planta que queráis para la glucemia o la moringa, la que queráis, la que os haya gustado más de la que hemos hablado, o la ginnema, junto con un trifala, ¿de acuerdo? Vale. Esto lo puse porque me llamó la atención y la combinación del trifala es el sumum, ¿de acuerdo? Si hay algún dentista que de verdad que se lo plantee porque se puede hacer de oro, ¿eh? ¿De acuerdo? El parodonta se va al olvido. Trifala tiene entre todas sus fórmulas, es decir, la combinación de las 3 plantas, abrir una cápsula o varias, ponerlas en algún tipo como ghee, ¿sabéis la mantequilla clarificada? Haceros una pasta, calentar un poquito el ghee para que se disuelva, se quede líquido, poner la planta, devolverla plum y con eso haceros como vuestra pasta dentífica y frotar los dientes con el dedo o con el cepillo. Es una de las grandes fórmulas para mejorar la salud de la boca, ¿de acuerdo? Ahí os pone un efecto. Es eficaz contra el Enterococcus faecalis, ¿de acuerdo? Que suele estar en el culete, uno de los patógenos orales más difíciles de eliminar que se aíslan comúnmente en la periodontitis crónica, ¿de acuerdo? Es decir, sirve para bajar toda la placa bacteriana, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, que diga que es un buen antiséptico no significa que como te tomes trifala o te pongas esto no tengas cuidado de lo que comes y te hagas una higiene bucal y vayas al dentista cada X tiempo, ni uses hilo dental, es decir, son mejoradores si se hace todo en un pack. Las aplicaciones. Lo más importante a nivel bucal como antibacteriano. Es un gran protector cardiovascular. Gran planta para todo lo que tenga que ver con el anti-aging, envejecimiento. Sobre todo importante, mejora el microbioma intestinal. Recomendabilísimo hacer un tratamiento con trifala y probióticos, y prebióticos mejor, y luego utilizar probióticos si fuera necesario. En algunos casos, si hacéis una analítica de heces, con trifala, muchísimas bacterias mejoran y muchas de las malas desaparecen o se quedan en rango, digamos, en un rango
vamos a decir, no patógeno, ¿de acuerdo? Es una planta adaptógena, lo hemos comentado, sirve a nivel neotrópico, pero claro, teniendo la centella, la bacopa, la ashwagandha, eh, ya tenemos más que sobradamente. Anticancerígena a nivel digestivo, tanto diarrea como estreñimiento. Por esa capacidad también es antiinflamatoria. Podría servir en diabetes, pero recordar que hemos hablado ya de la guindema, de la moringa, de la cúrcuma. Claro, hay muchísima planta para elegir. Recordar que para elegir siempre haceros una idea de qué es la persona, cómo es. Intentar ubicarla dentro de las 3 constituciones, más o menos. Si está elevada o está en desequilibrio hacia abajo. Y a partir de aquí ningún problema. Para perder peso, junto con Google, junto con Moringa, junto con Tribulus o Ashwagandha, depende del tipo de persona que sea. Un hombre cincuentón, con cierta barriguita, con pérdida de líbido, con cambio de masa grasa que ha perdido, porque ha perdido la masa muscular, le hacéis la típica prueba con la tanita, con la típica báscula que te da las proporciones de agua, grasa y músculo, os puede servir mucho de ayuda. Recomendado, no hay ningún, ¿cómo se diría? Posología recomendada porque la trifala es ubicua en la medicina ayurvédica. Se toma en polvo, se toma en infusión, se toma en té, se toma en forma de anupala, aquello que se ponía aquí, o se ponía sal o otro excipiente, ¿de acuerdo? Para mejorar el efecto y evitar efectos secundarios, ¿de acuerdo? Lo más importante, todo el tema intestinal digestivo, 2 cápsulas por la noche, 1 o 2. Aquí veis que os pone 2 cápsulas al día antes de las comidas, 0,02 por la noche para un bata. A medio corto plazo mejora mucho la digestión y el estreñimiento, ¿de acuerdo? También duermen un poco mejor, que aquí quisiera recomendarle meterle un comprimido 2, lo siento porque sería mucho, igual 4 cápsulas, pero un par de cápsulas de ashwagandha por la noche es un gran éxito en bata. Duermen muchísimo mejor. Evidentemente, tanto la ashwagandha como el trifala no es aquello, me lo tomo hoy y ya mañana ya he hecho efecto, duermo como un crío. Necesitan su tiempo de funcionamiento, ¿de acuerdo? Pero cuando empiezan a funcionar, tienen un efecto muy importante. Recordar el tema de la hormesis, descansar de vez en cuando un día o 2, para que el cuerpo pueda tener capacidad de recuperar su propia estabilidad e intentar recuperar y hacerlo de ella misma. Bueno, efectos secundarios, suele pasar que algunas personas van un poco sueltas, sobre todo los de tipo pita, ¿de acuerdo? Y algunos kapha, ¿vale? Y una cosa muy importante, aquí tenéis el tema de los citocromos, pero lo más importante viene ahora. No lo he puesto porque pensaba que no era interesante, pero el trifala, de acuerdo, puede ayudar a reducir tanto el vértigo como el mareo. Y hablamos de vértigos y mareos severos. Síndrome de Meniere posiblemente podría servir. Hay mucha gente que tiene problemas a nivel de vértigos que vienen del oído. ¿Cómo se dice? Una calcificación de los huesos del oído, del estribo, del yunque, ¿de acuerdo? Puede dar problemas de este tipo. Pues lo más importante en estos casos es que el trifala funciona bastante bien. Generalmente suele tener efecto entre 4 o 5 días a notarse el efecto. Hay que tomar un poquito de trifala, 1 gramo o 2, ¿de acuerdo? Con miel. También se puede utilizar en comprimidos, pero mejor hacerlo así, porque si la digestión no es muy buena, el comprimido igual o la cápsula no funciona correctamente. ¿Lo veis? 2 o 3 cápsulas, las ponéis en un poquito de miel buena, no miel de supermercado esta que va a granel, y lo ponéis en la boca y lo vais poquito a poco saboreando, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con la última, que es el amalaki. El amalaki forma parte de la formulación del trifala. Tenéis todo, tiene todos los sabores menos el salado, igual que tenía el trifala. Tiene cierto efecto de enfriamiento, ¿de acuerdo? Lo del sabor bicapa, efecto digestivo, es que ayuda a la digestión de una forma más relajada que el picante. El picante le ayuda porque aumenta el ácido clorhídrico, porque el picante lo que va a hacer es eso, aumentar la acidez a nivel digestivo para digerir mejor. Por eso en muchos países hay tanto picante, porque al no tener mucha seguridad alimentaria, comer con las manos, sí, los instrumentos de cocina no son todo lo higiénicos que serían, no van con lavavajillas, ¿de acuerdo? Es entre comillas, un ayudante. Tiene un efecto positivo sobre los 3. Es decir, pita en exceso, pita y bata cuando están en desequilibrio y cuando kapha se ha venido arriba, está muy en exceso. A nivel de canales, ya lo veis, circulación, digestión y eliminación. Es un rasayana, igual que lo era la ashwagandha y otras plantas, rejuvenecedor,
afrodisíaco, aumenta la potencia sexual, tónico para el corazón. Lo importante es que eh, lo que hay que tener en cuenta es que el amla berry se utiliza mucho a nivel digestivo para proteger la absorción y la digestión. Tiene un cierto efecto, no digo el protector gástrico, pero sí ayuda a mejorar la digestión en gente que le duele cuando come, depende de qué tipo de alimentos, nota molestias, dolor, cierta hinchazón, ¿de acuerdo? Sirve. Aquí también sería indicado más posiblemente el trifala porque es su capacidad más, ¿de acuerdo? El mejora los 13 incendios digestivos. Es una forma de hablar de los defectos o de las alteraciones a nivel digestiva. Para que lo entendiéramos sería como tener una úlcera gástrica, tener una gastritis gatófica, tener un Helicobacter pylori, pues serían como patologías asociadas a defectos de la digestión a nivel metabólico de este tipo. Lo más importante, ¿de acuerdo? Es que hay que vigilarlo porque, por ejemplo, si yo doy picante o jengibre a un pita, le aumento el fuego del estómago y le empeoro. En cambio, como esto se lo voy a dar a un pita que está desequilibrado con poca energía digestiva, el amalaki le va a mejorar la capacidad digestiva. A nivel nervioso, de acuerdo, ya lo hacía la trifálada, pero bueno, se me han colado las referencias de los estudios, pero bueno, como no las pongo, pero el 16-17 no es un párrafo de la Biblia, sino son las referencias de los estudios, ¿de acuerdo? A nivel nootrópico se ha utilizado para mejorar la memoria, la concentración, y ahí os dice que tiene un efecto muy parecido al piracetán, un antiamnésico, es decir, potencia y mejora la memoria, reduce las MAO, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que la MAO, la monoaminoxidasa, disminuye los niveles de dopamina, ¿de acuerdo? Serotonina, noradrenalina, con lo cual tiene una capacidad a nivel neurológico importantísimo. También disminuye la acetilcolinesterasa, con lo cual hay más acetilcolina y en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, de acuerdo a la demencia o el Alzheimer, puede tener un gran efecto potencial. De hecho, ahora está de moda importar el amalaki, la fruta, en conserva, o no sé si la hacen al, perdón, al vapor, con sal, con azúcar, se la traen y aquí se toman en Europa como una especie mm, de aperitivo, ¿de acuerdo? Y utilizan para tener beneficios que tiene la malaki. Muy rico en vitamina C, mejora la inmunidad, muy rico en fibra, efecto laxante, ¿de acuerdo? Una cosa muy peculiar, ya lo he comentado muchas veces, que la bacopa sirve para hacer crecer el pelo, la ashwagandha sirve para hacer crecer el pelo y volverlo de color negro, igual que la vitamina B5. El amalaki equivale al finasteride, es el fármaco para la pérdida del cabello. Sabéis que muchos hombres toman el finasteride para evitar la pérdida del cabello, pero el efecto secundario a veces es que se feminizan un poquito, hay pérdida de erección, hay pérdida de fuerza, bueno, efectos secundarios, ¿de acuerdo? Pues el amalaki tiene esa capacidad, es decir, coger la ciruela o frotarse la cabeza y oye, con suerte hemos encontrado una solución para la calvicie. A nivel general mejora la fertilidad. De hecho, mejora y nutre todos los tejidos. Al tener todos los sabores menos el salado, tiene un tropismo hacia todos los tejidos de una manera más o menos específica o inespecífica. Pero, por ejemplo, nutre ovarios, el esperma, y esto es muy importante porque mejora la fertilidad y la posibilidad de concebir. Es decir, un shatavari con un amalaki para una mujer o un trifala sería recomendabilísimo. ¿De acuerdo? Una ashwagandha con una malaki y un trifala también sería recomendadísimo. Inclusive añadir la moringa durante el tema del embarazo y siempre y cuando comentárselo al médico que lo sepa, que toma un suplemento, que es la moringa, que es como una clorela, que la toma porque tiene una capacidad importante de aportar nutrientes. Es muy interesante. Bueno, como hacía el trifala, la Lanlaberry es Chacuyaya. Es un poquito la traducción a la planta que protege y mejora la función ocular. Es decir, se hacen infusiones, se coge una gasa, ¿de acuerdo? Un paño, se coloca fría encima del ojo. Sabéis que la vitamina C ayuda a mejorar mucho la visión, ¿de acuerdo? Donde más vitamina C encontramos es en los bastones de la retina. Con lo cual, no solamente el DHA es importante para no perder la vista. Y aquí Juan. os pone dime. Sí, no, gracias. Y solo quería añadir una cosa sobre el amalaki que tenemos en Serpens. Estamos, después de años, a punto de, a partir de septiembre, octubre, entraré una Amalaki, evidentemente siempre con el sello ecológico, con 30% de vitamina C. La que tengo ahora, pues, es siempre con el sello ecológico,
pues no hemos estandarizado la vitamina C, es el totum, pero sí que a partir de septiembre y de cara, supongo, a la ola que todo el mundo comenta, pues sí que tendremos una malaquí con 30% de vitamina C, que es lo más que no hay, que casi no se encuentra. Gracias, es lo único que quería comentar. Bueno, aquí tenéis lo que os comentaba. El Rajata Pita, que es bueno, no lo comentemos. Hay como en 40, depende del libro, hay entre 40 y 60 subdosas. Es decir, está Pita Bata Kappa, lo que decimos, Bata Pita, Bata, sí. Pero luego hay el Apana Bata, bueno, hay montones como de sus clasificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de Pita hay dos, que es el Ranjata y el Alochaka, que tienen que ver con la función hepática y con la función de gobernar la visión. Esto lo fortalece Pita. Entonces, cuando tú tomas Amalaki y eres un Pita desequilibrado hacia abajo, galina, que es un inhibidor del aldosa reductasa, y esto es muy importante porque ayuda en la retinopatía diabética. Recordar que hemos dicho tríbulos para nefropatía junto con trifala, junto con amalaki, y retinopatía diabética junto con amalaki o trifala, según queráis, y shatavari. Es decir, capaz de atenuar la velocidad de formación de cataratas en ratas diabéticas. Esto es muy importante porque no hay mucha cosa y como mínimo la gente mayor que está empezando a desarrollar cataratas se puede prevenir. El que vaya más y en algunos casos, si la catarata no es muy grande, evitar la formación y reducirla. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque hay muy pocas plantas que tengan, vamos a decir, este efecto tan potente. ¿De acuerdo? Veis que aquí pone Philanthus emblica. Es otro de los nombres. Aparte de emblica oficinales, la veréis como Philanthus emblica. Lo pongo porque el tema de los nombres a veces, depende de las zonas, varía. Lo más importante de la malaki, síndrome metabólico, es igual que el trifala y que otras plantas. Aumenta el HDL, disminuye la glucemia. Lo más importante, longevidad, porque no lo he puesto, pero mejora la actividad de la telomerasa, es decir, tiene un efecto anti-envejecimiento porque ayuda a la telomerasa, la enzima que degrada y regenera los telómeros, ¿de acuerdo? Para que se formen telómeros menos degradados, que es lo que pasa con el tiempo. El telómero se va degradando con la actividad de la telomerasa y vamos a decir que si medía 1 centímetro, cuando tienes 80 años mide 0,8. Pues ayuda a que esta degeneración, esta pérdida de tejido del telómero sea mucho más lento a nivel neurológico porque inhibía las monoaminoxidasas. Es un gran antioxidante, de acuerdo, a todos los niveles, pero se ve que donde mejor efecto tienes a nivel neurológico. Para la memoria iría muy bien con bacopa, con ashwagandha o con centella. Hipoglucemiante iría bien con ginseng, iría bien con la moringa, con la planta que os guste. A nivel de obesidad y sobrepeso, yo utilizaría el trifala porque es la combinación más efectiva junto con el Google, junto con el tríbulo, junto con la ashwagandha, en función de lo que veáis de la persona. Si eres un hombre que se te ha caído el pelo, pues oye, si te quieres probar para esto, es un gran efecto. De hecho, os voy a decir que las plantas más estudiadas en el planeta para la pérdida del cabello son todas ayurvédicas. Si no fuera cordifolia, shawan, se han estudiado porque al parecer son las que mejor funcionan. Nunca habrá un tratamiento porque creo recordar que a nivel anual el tema del cabello, la pérdida de cabello, champús, trasplantes, lo que queráis, tratamientos, mueve a nivel mundial 1.250.000.000.000 de dólares. No se va a inventar nada que se cargue una estructura tan grande a nivel económico como eso. Ahora imaginaros que se puede hacer con una... Mañana mismo desaparece desaparece el trifala y todas las frutas que tengan algún efecto como esto. Es inviable, pero es interesante saberlo, porque os puede ayudar, sobre todo porque también ayudaría a mejorar los problemas de próstata, ¿de acuerdo? Porque la 5-alfa reductasa convierte la testosterona en DHT. Y lo más importante, ayudaría a disminuir la formación de cataratas. Ahí tenéis la posología, uno antes de comer y uno antes de cenar. Y nada, hipercolesterolemia, más o menos unos 500 miligramos, más o menos unos 2 comprimidos. Sinergia, para la energía, ashwagandha. Mejorar caída del cabello, efecto del cabello, ashwagandha porque es la básica. También va de lavacopa, recordad que también servía. Precauciones, siempre embarazo y lactancia. Lo que pasa es que hay que pensar que estamos hablando de una fruta, ¿de acuerdo? En realidad lo que se envasa es la fruta, no se envasa ni planta, es la ciruelita en sí lo que se envasa, ¿de acuerdo?
Lo típico, fármacos para la diabetes, fármacos para la coagulación. Recordar siempre que hay una planta con efecto sobre la coagulación. Si tiene que haber una operación de cirugía importante, aunque sea sacar una muela, ¿de acuerdo? Evitar tomarla entre 10 y 15 días antes, por efectos secundarios que pudiera tener. Y por lo demás, nada, daros las gracias por habernos aguantado a mí y a Eric durante estas semanas. Emplazaros seguramente para más adelante, para próximos seminarios que haremos de Ayurveda, posiblemente parecidos, con más amplitud o más específicos de temas en concretos a nivel sistema nervioso, a nivel reproductivo, a nivel digestivo, ya lo haríamos de otra manera, con patologías. Y nada, daros las gracias y si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, es el momento de hacerlo. Pues muchísimas gracias a ti, Pascual. Eh, Siempre aprendo un montón sobre la fitoterapia y pues sí, poco a poco pues encuentro herramientas, ¿no? Para mi día al día, ¿no? El Amalaki que acabas de presentar, por ejemplo, es que cuando veo el abanico de propiedades que tiene, y esto refleja, es que con el COVID hemos tenido herboristerías o prescriptores que han usado bastante el Amalaki y les han dado muy buenos resultados a nivel inmunidad, ¿no? Entonces, yo creo que es una herramienta perfecta. Gracias a todos. Si hay preguntas, Recordar una cosa que comentemos, claro, hicimos una charla sobre el COVID un poquito sí. así por encima, pero comentar que la ashwagandha es la planta que mejora la inmunidad en personas mayores. Es decir, la mejora muy bien. Tonificar el glande riñón significa rejuvenecer a la persona, devolverle cierta vitalidad. También era la única planta que tenía una capacidad a nivel eh, fisiológico reconocido de aumentar la hemoglobina, de aumentar los eritrocitos, los glóbulos rojos, los leucocitos, las plaquetas. Es una gran planta regeneradora de la sangre, para que se pueda entender. Es un rasayana a nivel de lo que hemos hablado, del rasa, de la sangre, del plasma, del MAD. Es decir, es importante tenerlo en cuenta esto, ¿vale? Porque hablemos de varias plantas que podrían ser interesantes y una de las más interesantes es la ashwagandha a nivel general, ¿de acuerdo? Y por el tema del COVID, bueno, ahora se van viendo cada vez más cosas. El COVID se da en un terreno capa porque es el nivel pulmonar. Recordar que los que se mueren más son generalmente gente con obesidad, con patologías asociadas a colesterol, diabetes, que se dan más en terreno capa, ¿de acuerdo? Porque se desequilibra más fácilmente al ser golosos, al ser perezosos, al moverse menos, ¿de acuerdo? Una cosa que no hemos comentado es que capa es el de todos, es el que al que mejor le va el sexo. Esto, al que peor le iba es bata, porque bata, a tener poca energía, tener sexo, le hundía. Pita le iba bien, pero como le ponía como una moto, le subía la tensión, había riesgo secundario de tener un ictus, un infarto, una angina de pecho. En cambio, Capa, como no hace deporte, según la medicina ayurvédica, es el que puede tener hasta 3 veces a la semana sexo, porque eso le sirve para hacer ejercicio. Ellos siempre lo ponen de una forma filosófica, pero se lo recomiendan mucho a las personas de tipo capa que tengan sexo habitualmente cada 2 o 3 días, porque es una forma más o menos de tener una cierta actividad física. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Mientras tanto, solamente comentar y con perdón, pero vuelvo a hablar un poco de lo mío, de Serpens y lo que has comentado. Ashwagandha, hay tantas cualidades en el mercado, hay de todo, aún más con Internet ahora. Eh, Nosotros, bueno, yo en Serpens he optado por, pues ya la habías visto en otros momentos con Pastor, con un patente que se llama KSM66. Básicamente es la que me ha hecho más efecto a mí personalmente a nivel de... yo no soy nervioso, pero quizás más ansioso, tengo más ansiedad y me ha ido perfectamente. Se llama Ashwagold. Yo hago un poco de propaganda, me disculparéis, pero me ha ido tan bien y creo que puede ayudar a tanta gente. Y tiene lo que se llama el 5% de witanolidez, que es uno de los principios activos. ¿Qué pasa? Que normalmente marcas más de pues, tipo Solgar o Solaray tienen una ashwagandha que está con 2,5% de witanolidez. Aquí hablamos de una concentración, que la concentración lo hace todo, ¿no? Quiero decir que
una cápsula a 5%, pues no es lo mismo tomar dos cápsulas a 2,5%. Con la concentración más alta ya el efecto ya enseguida se nota. Enseguida quiero decir que ashwagandha, ashwagol, tomándolo pues durante 3 a 4 días ya se notan efectos. Y eso es, pues si no hay dudas. Mm, Para acabar, una cosa importante, recordar una cosa de la ashwagandha, que hay todas las fórmulas que hay de otros laboratorios, por ejemplo, los de Otin Cúrcuma utilizan mucho la ashwagandha, siempre la recomiendan para dormir, ¿eh? Ellos tienen una fórmula que tiene ashwagandha y rodiola, y la rodiola es la gran planta para ellos, para todo el tema de adaptógeno. Cuando la ashwagandha es igual o superior en algunas cosas, que en otras van a la par. Por ejemplo, la rodiola no sirve para inducir el sueño. En cambio, las somniferina, Witania somnífera dunal es el nombre de la planta, la somniferina en cuestión de días te ayuda a dormir. Es decir, entre 1 o 2 comprimidos mejora la resolución del sueño. Es la planta ideal para un tío bata, de verdad. Yo la he tomado alguna vez porque lo he utilizado y realmente lo notáis que dormís mucho mejor, descansáis mucho mejor. Es decir, tiene una ventaja sobre otras, porque te da durante el día vitalidad, te da energía, pero no te excita. Es un adaptógeno 100% real. Cumple las 3 requisitos de Nicolás Lazaret al pelo, y Nicolás Lazaret lo hizo a partir de la rodela rosa, que es una planta espectacular, por cierto. Pero generalmente en muchas formas lo veréis que el 80% del tratamiento es 350 miligramos de rodiola y 150 de ashwagandha. Y te lo dicen, no, la ashwagandha va a ayudar a dormir. No, la ashwagandha, si la pones sola con otro, ayuda tanto a dormir, ¿de acuerdo?, como a tener energía. Y eso es una cosa muy importante. El tema del sueño, lo comentemos, que la base de la salud es ejercicio, alimentación y reposo. De alimentación vamos sobrados y mal sobrados, mal alimentados. Ejercicio poco mal y a deshoras, pero de sueño vamos muchísimo peor. ¿De acuerdo? Hemos perdido Permíteme, entre 1 hora y permite, 3 horas. sí. Dime. No, no, perdón, acaba, después Hemos llegado a perder entre 1 hora y 3 horas de sueño diarios desde hace casi 20 años. es Nos enorme. vamos a dormir a las 11 a las 12, nos levantamos a las 6, y esas horas que vamos perdiendo, que la siesta puede recuperar, con el tiempo agotan la suprarrenal, fijo. ¿De acuerdo? El nivel de cortisol entra en un bucle negativo. Ya. La ashwagandha es capaz de recuperar eso. De acuerdo, es la planta por elección, que si quieres utilizar rodiola, lo utilizáis, ¿eh? También sirve. Pero es la planta por elección para la fatiga suprarrenal, es decir, para el burnout, para el síndrome del quemado. ¿De acuerdo? Es una planta espectacular. Lo que pasa es que suele pasar, como muchas, que hay que tener cuidado con lo que tomas. Ya lo comenté en el seminario de la ashwagandha, que fue el primero. Si la ashwagandha te la empiezas a tomar en dosis de 2 o 3 cápsulas al día y te duele la barriga, esa ashwagandha no es de calidad. Y yo lo digo por la experiencia de los pacientes que he tenido, que se los he dado para tener el tema de fertilidad, lo típico. Lo han comprado en internet porque era más barato, porque no querían desplazarse. Y la típica llamada, que me duele la barriga, que no sé qué, no sé cuánto, envíame la foto. Y en la foto no digo fuera de Serpent, es decir, no era la molécula famosa, ¿de acuerdo? No era el KSM66, era otro tipo de ashwagandha. Y le dije, cámbiala por esta, a ver qué tal. Cambiarla y ningún problema. Sí que es verdad que a algunas personas muy, muy, muy sensibles les puede molestar con la barriga, pero es 1 entre 1000 y la molestia es muy poco significativa. Cuando la ashwagandha no cumple unos requisitos muy estrictos, da dolor de barriga sí o sí, porque yo las he probado y funcionan así, y no tienen ese efecto a nivel de inducir el sueño. No sé si es porque mezclan raíz con hoja, con planta, con semilla, con lo que sea, ¿de acuerdo? O es simplemente que es un pupurrí de planta que mezclan varias partes de la planta y no funciona igual, ¿de acuerdo? Pero tenerla en cuenta. De hecho, cuando acabemos recuperaré el PowerPoint, quitaré alguna foto, por ejemplo, la de la lengua la tengo que quitar porque no es mía. Intentaré hacer algún apaño para intentar enviarlo, para que lo tengáis. Y bueno, y ya tenéis el material. Cualquier duda podéis hablar con Eric o conmigo y emplazaros para las próximas Perdona, que acabo que haremos más adelante. Perdón, gracias. Solo quería hacer un hincapié, Pascual, un momento sobre lo que has dicho, sobre y permíteme si quieres tenemos un debate sobre esto o no, pero a mí siempre, ahora sí no me gusta mezclar las plantas. Es decir, que una ashwagandha, no sé cómo lo ves, que viene de la India, mezclarlo con la rodiola que viene de la Siberia y también podríamos hablar del hecho que la rodiola, para mí, la verdadera, tiene que venir de Siberia y que tiene que tener al mínimo 2% de rosavinas, pues yo prefiero solamente orientar ashwagandha y tener, en este caso tenemos
365 miligramos por cápsula. Pero bueno, en fin, era solo un hincapié. Gracias a todos y gracias, Pascual, otra vez. No hay ninguna pregunta por lo que veo, ¿no? No. Hay que ver lo bien que me explico, nadie pregunta nunca. ¿Está bien? Sí, Pues nada, os daros las gracias y nos vemos gracias. más adelante en otro Sí, gracias. seminario.